tenemos que dar un tema que se llama procedimiento judicial, que es donde se explica todo lo que son los procesos judiciales, cuáles son las diferentes competencias, jurisdicciones judiciales, y dentro de los diferentes procesos judiciales, que son los tipos de prueba que pueden admitirse, dentro de las pruebas que tenemos las testimoniales, confesionales, instrumentales, etcétera. Una de las pruebas es la prueba pericial. ¿Por qué es importante la prueba pericial? Porque es un tipo de prueba donde ustedes como ingenieros pueden participar y pueden generar honorarios bastante jugosos. Entonces, como entendemos que esa es una salida laboral inmediata que ustedes van a tener, les explicamos ese aspecto y se hace un práctico de cómo se hace, cómo se instrumenta, cómo se materializa la pericia. Así que nos queda un par de temas civiles. Ahí les voy a dar el procedimiento judicial, les voy a explicar la pericia y después me la van a enviar al correo. Esa es la parte práctica que vamos a tener este año. Lamentablemente no hay otra forma. Por lo acotado que ha sido el semestre, son muy pocas clases. No descarto el lunes que viene, que es feriado, tengamos clase, porque si no, no alcanzamos. O si no, ya coordinamos algún otro día que ustedes puedan disponer. Supónganse un domingo tipo 8 de la mañana para dar las clases que nos faltan, y el resto de las clases las estoy tratando de grabar para subírselas, por lo menos que tengan todo el material grabado. Pero la pericia me interesa, repito, porque es la parte práctica de una salida laboral inmediata que van a tener. Perfecto, profe, muchas gracias. Y en cuanto a la clase esta del día de feriado, no sé qué opinarán mis compañeros, pero creo que prefiero tenerla un día feriado antes que un domingo. Era El una domingo chance, es sagrado. a las 8 nos estamos acostando todos, bueno, cuando no había pandemia. No, vemos, sí, ya la tengo que charlar con los otros profesores, y bueno, y antes de terminar esta clase les voy a preguntar si es factible que la demos. Si no pueden, porque en realidad no corresponde, pero repito, así hemos acotado el semestre, coordinamos otro día que ustedes tengan disponibles un par de horitas para dar clase y durante la semana. Y si no se puede, bueno, se las subimos grabadas las clases. El asunto es que no quiero que pierdan clase, no tenemos tiempo. Bien, admitimos a don Pablo Díaz y vamos a empezar. Bien. Bien. Bueno, vamos a tratar de ir empezando. Por ahí si entra alguno más tarde, tengo que bajar la presentación, pero bueno, así no los demoro a ustedes. Veamos. Ahí se está compartiendo bien. Dice contratos. Sí. Fantástico. Que lacónico fuese así, qué duro que fue. Sí, se ve, por lo menos. Sí, profesor, se ve. Bien. Gracias, está bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con este aspecto del derecho civil que estamos viendo. Y con este tema de contratos cerraríamos como un pedazo del derecho civil que está íntimamente vinculado, que sería todo el tema de hechos, actos jurídicos, obligaciones y contratos. Entonces, le explicamos esa evolución del hecho, el acto jurídico, y vimos como ejemplo de actos jurídicos los contratos, después cuáles son las consecuencias de esos actos jurídicos, que serían las obligaciones, y vamos a hacer un poco más concretos al hablar de un tipo especial de actos jurídicos, que serían precisamente los contratos, que es algo que vamos a ver en forma permanente. Este mismo concepto de contrato lo vamos a ver en todas las diferentes
ramas del derecho. Lo vamos a ver en derecho civil, ustedes ya lo han empezado a ver, ya lo han visto en derecho laboral, y también lo podemos ver en derecho administrativo, cuando hablemos de los contratos públicos, y las formas de contratar que tiene el Estado, a través de licitaciones, etc. Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de contratos es que el tratamiento de este instituto de derecho varió sustancialmente a partir del año 2015, cuando se dictó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué cambió sustancialmente? Porque hasta ese momento, en el antiguo Código Veneciano, se estudiaban por separado los contratos civiles de los contratos comerciales. Si bien la figura o el instituto del contrato era uno solo, uno mismo, se clasificaban según cuál fuera la finalidad del contrato, es decir, si buscaba obtener un beneficio económico o no, en civiles y comerciales. Y los contratos civiles eran estudiados por el Código Civil y los contratos comerciales por el Código de Comercio. Actualmente esta separación, esta distinción, desapareció totalmente. A eso aludo cuando hablo de la unificación. Actualmente se habla simplemente de contratos, y cuando hablo de contratos me estoy refiriendo tanto a los contratos comerciales como a los contratos civiles. Es decir, cualquier contrato que tenga un fin de lucro, que tenga una finalidad de enriquecimiento del patrimonio, o que no lo tenga. Tienen exactamente el mismo tratamiento. Realmente fue una solución pragmática, porque antiguamente se generaba la confusión y no existía una diferencia esencial que se justificara ese diferente tratamiento. La otra gran modificación del actual Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Civil anterior es el concepto de los contratos. Y esto ya se los adelanté un poquito, porque dije que esta modificación del concepto de contratos es lo que permite en la actualidad que existan, por ejemplo, las sociedades unipersonales, que hasta el 2015 en nuestro país eran inviables. ¿Por qué? Porque antiguamente la definición de contrato decía que era un acuerdo de voluntades entre dos o más personas destinada a arreglar sus derechos. Entonces, necesitamos el consentimiento de dos o más personas, que se expresara, que se manifestara, que se exteriorizara, pero siempre hablamos de dos o más personas. No interesaba si eran personas jurídicas o si eran personas humanas, pero necesitábamos un mínimo de dos. Y actualmente esto cambia, este nuevo artículo 957 del nuevo Código Civil, nos dice que habla no de personas, sino que habla de dos o más partes. Lo que cambia radicalmente, como les estaba diciendo, porque puede ser que una misma persona jurídica, por ejemplo, tenga dos o más intereses. Y cada uno de los intereses puede ser una parte. Entonces no necesito que haya dos o más personas, sino lo único que necesito es que hayan simplemente dos o más intereses para poder generar un contrato. Ustedes saben que en las sociedades, por ejemplo, son contratos. Las sociedades dan nacimiento a las personas jurídicas, entonces eso permite que existan las sociedades unipersonales. Pero fíjense, la definición anterior de contrato, que venía en el antiguo derecho romano, era muy sencilla. Acuerdo de voluntades, manifestación de voluntad por sus dos aspectos, oferta y aceptación, entre dos o más personas destinadas a arreglar sus derechos. La nueva definición es mucho más específica, porque nos está dando la esencia del contrato. ¿Por qué? Por empezar, nos dice que es un acto jurídico. Nosotros ya estudiamos lo que es un acto jurídico. Entonces sabemos que un contrato va a ser el hecho humano, voluntario, lícito, que genera esa relación jurídica o situación jurídica. ¿Es cierto? Y dice que mediante la cual dos o más partes, que es lo que acaba de explicar
de los intereses, manifiestan su consentimiento. ¿El consentimiento qué es? Simplemente la expresión de voluntad, la manifestación de voluntad, la exteriorización de ese fuero interno para que otro lo conozca y pueda generar la relación jurídica. ¿Y qué es lo que persigue esa manifestación de voluntad? Crear, regular, modificar, transferir o extinguir las relaciones jurídicas patrimoniales. Este es un tema que todavía no hemos visto, que es el objeto de derecho, y dentro del objeto de derecho, que es el patrimonio, ustedes saben que el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona. Ese conjunto de bienes de una persona es la prenda común de los acreedores en el sentido que es la garantía que tiene cualquier acreedor que saben que su crédito va a ser respondido con el patrimonio, con el conjunto de bienes de su deudor. Pero lo que atiende que sean patrimoniales es que todos estos bienes, que ya vamos a ver que pueden ser cosas, refiriéndonos a objetos materiales, susceptibles de tener un valor económico, o bienes propiamente dichos, que son objetos inmateriales, incorpóreos, susceptibles de tener un valor económico, que realmente estén en el comercio, es decir, que puedan ser susceptibles de enajenación, que puedan ser objeto de una operación comercial. ¿A qué es lo que voy? Que un contrato nunca se va a poder referir o nunca puede tener relación con algún objeto que esté fuera de comercio. O sea, un acuerdo que busca regular entre las partes algo que esté fuera de comercio, que no tenga un contenido económico, que no tenga esta finalidad, no podría ser objeto de un contrato. Entonces ya tenemos más o menos claro de qué se tratan los contratos, que es una figura que, como les decía, vamos a ver reiteradamente. Entonces, es un acto jurídico, con todos los elementos del acto jurídico que hemos estudiado, donde se manifiestan intereses contrapuestos que se entrelazan, se conjugan para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas, que son esos nexos, esos vínculos que hacen modificar, transferir y extinguir derechos y obligaciones, pero siempre ese vínculo tiene que ser algo que esté dentro del comercio, que sea objeto del comercio. ¿Cuáles son los requisitos que va a tener el contrato? Ustedes saben que como todo acto jurídico, y esto ya lo vimos, y esto vendría a ser una suerte de repaso de lo que ya vimos, todo acto jurídico tiene tres tipos de requisitos o elementos. Los esenciales, que son los que tienen que existir o estar sí o sí para que el contrato exista. Los naturales, que son los que nos permiten diferenciar los diferentes contratos entre sí, y los accidentales, que son los que pueden estar o no, pero si están, son obligatorios. Es decir, se deben respetar sí o sí. Dentro de los requisitos esenciales que hemos estudiado, tenemos el consentimiento, la capacidad, el objeto, la causa y la forma. Son los que tienen que estar. Consentimiento que ya habíamos dicho que era la manifestación, la expresión, la exteriorización de la voluntad, ese consentimiento que se integra con dos partes o dos instancias. Una primera instancia es cuando una de las partes oferta, da a conocer su voluntad, y la otra parte es la otra instancia, es cuando la otra parte acepta la aceptación. Oferta y aceptación. Cuando existe este juego, esta relación, nosotros podemos hablar de que existe el contrato. Nosotros hemos dicho también que esa manifestación de la voluntad puede ser escrita, puede ser verbal, puede ser por signos inequívocos, como un gesto, o por conductas que se puede dar principalmente en temas laborales, ¿no es cierto?, donde todo se maneja por cuestiones fácticas. Esta voluntad tiene que ser libre, es decir, no puede estar viciada,
y cuál es el vicio que podía afectar a la voluntad. La violencia, cuando manifiesto mi voluntad forzado por una fuerza externa, ya sea física o psíquica. Todo el tema del consentimiento actualmente es muy fácil de entender, o sigue siendo fácil de entender, cuando son entre presentes, entre personas que tienen un contacto. El problema era cuando había que generar un vínculo y las personas estaban en diferentes ciudades. ¿Y por qué esto era importante? Porque desde el momento que se dan a conocer la oferta y la aceptación, ahí nosotros decimos que nace el contrato porque se perfecciona el contrato, porque se unen las voluntades. Y a partir de ahí ya existe el contrato. Yo no necesito que se cumpla ningún otro requisito para que exista el contrato. Muchas veces ustedes se confunden y piensan que un contrato va a existir cuando se lleva el papel, cuando se escribe en un papel y cuando se firma. Y no, eso podría ser necesario en un contrato formal, pero en el contrato, para que exista, lo único que requiero es la manifestación de la voluntad en sus dos instancias, oferta y aceptación. Desde ahí, desde ese momento, yo puedo exigir las obligaciones y los derechos que le corresponden a cada una de las partes y tengo todos los medios de prueba para acreditarlo. Pero ¿qué pasaba antes? Antiguamente nos manejábamos, o la gente se manejaba con el correo postal. Ustedes ya han nacido en un mundo donde todo es inmediato, la virtualidad es inmediata, los mails son inmediatos, los WhatsApp son inmediatos, pero hasta hace muy poco tiempo se ponía en duda si un mail o un mensaje de WhatsApp podía ser utilizado como medio de prueba para acreditar la manifestación de voluntad de alguna persona. Entonces, ¿qué pasaba? Yo mandaba mi manifestación de voluntad, un contrato de aquí, desde Mendoza, a una persona que vivía en Ushuaia. Y posiblemente ese señor manifestara su voluntad firmando el convenio que yo le había mandado. ¿Cierto? Ahí teníamos las dos voluntades. Pero yo todavía acá en Mendoza no tenía conocimiento de esa manifestación de voluntad, si lo había aceptado o no lo había aceptado. Entonces se armó una discusión doctrinaria donde se discutía desde cuándo existía ese contrato, ese acuerdo de voluntades, y de cuándo se podían exigir las consecuencias de ese acto jurídico. Entonces algunos decían que existía el contrato desde que quien firmó el acuerdo en Ushuaia lo remitía posteriormente, porque ahí ya está firmado, estaba su manifestación de voluntad que venía viajando, y otros consideraban que el contrato recién se perfeccionaba cuando el destinatario, que había sido el emisor de la oferta, recibía la aceptación de la oferta, ¿cierto? Y esta es la postura doctrinaria que tuvo mayor fuerza. ¿Por qué? Porque se puede dar perfectamente el caso que quien manifieste la aceptación haga una contraoferta. Y si hace una contraoferta, hay que esperar que la otra parte acepte esa contraoferta para que se pueda perfeccionar, para que puedan hacer ese contrato. La capacidad que también... Sí, escucho. Por eso ¿Sí? era que se usaban los telegramas, digamos que para confirmar la recepción de... Tal cual, porque los telegramas eran medios más acelerados, más rápidos que teníamos para conocer esa manifestación de voluntad, y aún así eran bastante lentos. Hoy en día todo es mucho más expeditivo, hasta la manifestación de voluntad emitida en un mensaje de WhatsApp. Si uno hace un registro, puede hacer hasta un acta notarial, donde se toma un numerito que tienen cada uno de los teléfonos y los WhatsApp por adentro, es un medio de prueba fehaciente para mostrar esa manifestación de voluntad. O sea, que esto que yo le estoy contando ha pasado medio a ser parte de la historia, porque actualmente la manifestación de voluntad es mucho más fácil de comprobar, de emitir. Es más, con este nuevo mundo virtual, yo podría celebrar un contrato a través de una plataforma de Meet y yo lo puedo dejar grabada toda la conversación
y tengo un medio de prueba para demostrar que existe el contrato, ¿cierto? O sea, desde ese punto de vista se han simplificado notoriamente las cosas. ¿Queda más o menos claro la pregunta, la respuesta? Sí. Perfecto. Bien. El otro elemento es la capacidad. La capacidad también lo hemos visto, que era esa aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Hemos dicho que se divide en dos grandes grupos: la capacidad de derecho, que es la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio, que es la aptitud para poder llevar a la práctica, para ejercer por mí mismo, para materializar por mí mismo los derechos y obligaciones de los cuales soy titular, tengo sobre mi cabeza. Entonces, habíamos dicho que la plena capacidad civil se obtiene a los 18 años, cuando tengo mi plena capacidad de derecho, que la tengo desde el momento mismo de la concepción, se reúne también con la capacidad de ejercicio, porque ya puedo defender yo por mí mismo todos esos derechos. Si se celebra un contrato donde una persona carece de capacidad, o porque es menor de edad, o porque se ha inhabilitado porque sufre Alzheimer, alcoholismo, o tiene algún retraso mental, ese contrato va a ser nulo porque no se cumple ese requisito esencial. Después habíamos visto el objeto, que es lo que las partes perseguían a través de esta relación jurídica que se ha generado, y ya explicamos un par de veces cuáles eran las características que debían tener. Que debía ser lícito, es decir, conforme a la ley, y que la licitud no solo es que es conforme a la ley, sino que además no debe causar daño a terceros, que tenía que ser posible, tanto física como jurídicamente. A 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que... Es que no se celebre un contrato que está prohibido por la ley, que está prohibido, aunque no sea ilícito. Recuerdan el ejemplo de los contratos entre padres e hijos, el respecto a los contratos entre cónyuges, etc. Es porque tenía que ser determinado o determinable, es decir, que el objeto de ese contrato tiene que ser acotado, delimitado, definido, que no puede ser algo genérico. Yo no me puedo obligar en el contrato a entregar una suma de dinero. Yo me obligo a entregar 10.000 pesos, 1.000.000 de pesos, y si no lo puedo hacer con tanta precisión, busco pautas o parámetros que lo permitan acotar, determinar, que eso era lo que decíamos que era determinable. Pero también dice que sea susceptible de valoración económica, y esto hace referencia a esa modificación en la definición de contrato que teníamos en el nuevo Código Civil, que habla de relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces ahora nos está diciendo específicamente que tiene que ser algo que esté en el comercio. Si no está en el comercio, no puede ser objeto de un contrato. Y termina diciendo, y que esto es a ser bastante sensible, que dice que puede ser que corresponda a un interés de las partes, aunque este no sea patrimonial. Pero ojo, esto no puede ser cualquier cosa. Esto es para, supónganse, cuando hay abluciones, cuando hay donación de órganos ante el fallecimiento de las personas, se firma un documento, porque los deudos o las personas allegadas a quien va a fallecer y que se le van a donar sus órganos, tienen que firmar un convenio, un contrato, donde acuerdan que se donen esos órganos. Pero esta donación nunca, de ninguna forma, puede tener contenido patrimonial. Es decir, nunca podría ser, nunca debería pagarse por obtener una córnea o un hígado o cualquiera de esos elementos que se requieren en un trasplante a otra persona que lo necesite. La causa, en este caso la causa no es como la causa fuente que hemos visto en las obligaciones, sino que se está refiriendo a la causa fin, así el objetivo inmediato que tienen las partes al contratar. La diferencia entre el objeto y la causa es la finalidad. El objeto es la finalidad inmediata, lo que las partes quieren ahí concretar, lo que persiguen en forma directa. Y la causa es la finalidad mediata, lo que está un poquito más allá. En una compraventa de una casa, el objeto sería la adquisición de la casa.
La causa sería, compro la casa para venderla, es decir, una diferencia, compro la casa para hacer un hostel y hacer mi negocio. Esa causa, esa finalidad inmediata, siempre debe existir. O sea, por siempre que adquirimos una propiedad, aunque sea para vivir nosotros, existe. O sea, existe un motivo para que nos llegue a realizar el contrato. Y obviamente debe ser lícito, debe ser conforme a la ley, y puede tener una finalidad objetiva o subjetiva. O quiero objetiva para hacer un negocio y subjetiva, compro la casa que fue de mi abuelo. Es algo que es perfecto, interno a una persona, es algo subjetivo, pero es algo absolutamente lícito. Y por último, la forma, que hemos dicho que la forma es en que en algunos casos la ley exige que el contrato cumpla determinados requisitos, determinados requerimientos, porque el principio general es que los contratos son no formales. Vale. No, perdón, escucha. ¿No era ninguna pregunta? Perdón. Entonces, el principio general Sí, es bueno, no, ahí no, te escucho, ¿querés una pregunta? ¿No hay pregunta? Bien. Entonces, repito, entonces, los contratos, el principio general, es que debe ser no formal, no debe ajustarse absolutamente a ningún requisito. Y como les dije cuando hablamos de consentimiento, para que exista el contrato, lo único que yo requiero es las manifestaciones de voluntades, la oferta, la aceptación. No requiero otra cosa. Después, por un motivo de seguridad jurídica, para que sea demostrable la manifestación de voluntad, se aconseja, se sugiere, se recomienda que yo lo lleve a papel, ¿no es cierto? Y que escriba qué es lo que esas partes han acordado, cuáles son los derechos y obligaciones recíprocas, porque ante el incumplimiento de la otra parte, yo tengo un medio de acreditarlo. Sin embargo, hay algunos casos donde la ley misma no se exige que el contrato se ajuste a ciertos requisitos. Eso se refiere cuando hablamos de la forma. Ya les conté que las formalidades pueden ser requisitos formales solemnes o ad solemnitatis y no solemnes o ad proactionem. Los requisitos formales solemnes son cuando se deben cumplir los requisitos sí o sí para que el contrato exista. Por ejemplo, las donaciones de inmuebles tienen que realizarse por escritura pública. En cambio, un ejemplo de requisito formal ad proactionem, solemne, es que la cesión de derechos, o puede ser un derecho intelectual, también debe realizarse con escritura pública. En el primer ejemplo, si no lo hago por escritura pública, el contrato no existe. En el segundo caso, como principio de prueba por escrito, si no lo realicé por escritura pública, sino por un instrumento privado, puedo hacerlo después por ratificar esa manifestación de voluntad. Esos son los requisitos esenciales. Los requisitos naturales, ya también los vimos cuando hablamos de actos jurídicos, eran los que me permitían diferenciar las figuras. Entonces, por ejemplo, una compraventa es la transferencia del dominio de una cosa por una suma de dinero, que permite diferenciarla de la permuta, que es la transferencia de una cosa por otra cosa, no por dinero, y me permite diferenciarla de la donación, que es la transferencia del dominio de una cosa por nada, que es en forma gratuita. Calculo que ya lo han visto, lo vamos a ver posiblemente en la próxima clase, diferenciar el contrato de locación de obra de la relación de trabajo. En la relación de trabajo tenemos un requisito natural fundamental, que es la subordinación, esa relación de dependencia que existe entre empleador y empleador, que cosa que no existe en la locación de obra o en la locación de servicios. En el primero, en la relación laboral, la relación de dependencia implica que hay alguien que da las órdenes y que tiene poder sancionatorio, disciplinario, y nos dice dónde, cuándo y cómo se debe realizar el trabajo. En la locación de cosas, en la locación de servicios, nadie nos puede decir dónde realizar el trabajo, ni el cómo, ni el cuándo. Y los requisitos occidentales, que también hemos visto, aquellos que pueden estar o no, recuerden que eran tres: la subordinación,
perdón, la condición, el cargo y el plazo. La condición, o también llamada modo, es subordinar los efectos del contrato a un hecho futuro e incierto, que por ejemplo un contrato condicionado al contrato de seguro, porque las obligaciones de la compañía de seguros están subordinadas, condicionadas a que se produzca el siniestro. Esa condición se llama condición suspensoria, porque se frenan, se suspenden, se paralizan, se pausan las obligaciones de la compañía de seguro hasta tanto se produzca el siniestro. Y la condición también puede ser resolutiva, es decir, que se va produciendo el efecto del contrato hasta el momento que se produce ese hecho futuro e incierto, como en la renta vitalicia, donde se pacta que va a pasar una mensualidad hasta el momento de la muerte. La muerte es en el futuro, es incierto, porque no sabemos cuándo se va a producir. Entonces, al momento que se produce, se deja de pagar las mensualidades. El plazo es supeditar los efectos del contrato en hecho futuro, pero cierto, tan cierto como que el tiempo no se puede detener. Por ejemplo, cuando ustedes establecen un contrato de alquiler, que van a pagar el alquiler del 1 al 10 de cada mes. Y cargo, que era esa obligación accesoria que yo podía poner, sobre todo en los contratos que consisten en liberalidades, los contratos gratuitos como la donación o el comodato, que si no se cumplen pueden echar por tierra el contrato, puede dejarse sin efecto, puede resolverse ese contrato. Bien, ¿cuáles son los caracteres o los principios generales que van a regular toda la figura de los contratos? En principio existe la denominada libertad de contratación o también denominada autonomía de la voluntad. ¿Qué es esto? Que cualquier persona puede celebrar cualquier contrato que quiera, cualquier acuerdo de voluntad o acuerdo de intereses entre las partes, siempre y cuando no esté expresamente prohibido. O siempre, obviamente, que cumpla los requisitos del objeto de los contratos, que sea lícito, posible, física y jurídicamente, determinado, etc. Pero se pueden inventar contratos. Esto es muy importante porque generalmente la enumeración de los contratos que existen es bastante limitada en las figuras que había. De ahí que, por ejemplo, el nuevo Código Civil incluye un montón de contratos que no estaban contenidos en el antiguo Código Civil porque no existían, porque todavía no se los habían inventado. Esto lo vamos a ver enseguida también en una clasificación de que habla de contratos nominados e innominados según que estén regulados o no por la ley. ¿Por qué es esto? Porque supónganse, el código anterior de los romanos nos tenían perfectamente regulado lo que es una compraventa, lo que es la permuta, lo que es un contrato de alquiler. Pero, por ejemplo, en un código de 1869 no tenía previsto un contrato de excursión turística o un contrato para hacer un viaje de egresados. Y mucho menos podía tener previsto lo que es un leasing o lo que es una franquicia, es decir, todas esas figuras que han aparecido conforme las necesidades de la sociedad en la medida que avanza. Entonces, nada impide que yo me invente un nuevo contrato, siempre y cuando su objeto no esté expresamente prohibido por la ley. Eso se denomina autonomía de la voluntad. El efecto vinculante hace relación a que cuando se celebra un contrato, ese acuerdo de voluntad obliga únicamente a quienes han manifestado su voluntad. Los terceros son ajenos a esa relación y nada les importa, nada les interesa ese contrato. Pero el efecto vinculante implica que las partes están obligadas a cumplir lo que convinieron y que deben cumplir o se deben ajustar a lo que convinieron como si fuera la ley misma. Un contrato tiene fuerza de ley. Es decir, que si las partes no lo cumplen voluntariamente, espontáneamente, lo que acordaron, perfectamente se puede recurrir a la justicia para que hagan cumplir por la fuerza lo que las partes acordaron. Pero bien aquí surge en relación a este efecto vinculante,
un gran principio que da una idea, un concepto totalmente diferente al antiguo Código Civil, que habla de, a los fines de lograr la seguridad jurídica, a los jueces se los faculta intervenir. Bueno, se lo voy a tratar de explicar de otra forma. Antiguamente, como decíamos, que los contratos o las partes se deben someter a los contratos por la ley misma, un juez no podía interferir, no podía intervenir en un contrato. Inclusive cuando había contratos llamados leoninos, que lo vimos la clase pasada cuando hablamos de lesión, y donde las prestaciones no son equivalentes, donde las prestaciones no son equiparables, donde no hay una justa composición de intereses, si las partes lo habían acordado así, por el principio de la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación, el juez nada podía decir. Por más que el juez advirtiera que ese contrato era injusto, porque las prestaciones son desiguales, nada podía hacerlo. Pero actualmente, como se incluye en el contrato el concepto de lesión, es decir, cuando se afecta los intereses de una de las partes, aprovechándose de su inexperiencia, necesidad, etc., actualmente se le permite la intervención al juez buscando lograr ese equilibrio que tiene que haber en las prestaciones. Y todo esto hacia la seguridad jurídica, y para eso están los jueces, para que uno tenga la tranquilidad que pueda haber un control por parte de la justicia que busca que las prestaciones sean recíprocas. El otro gran principio, y este sí lo heredamos de los romanos, es que los contratos deben celebrarse, ejecutarse e interpretarse de buena fe y de acuerdo a lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender. Siempre en toda relación contractual debe haber buena fe. No se puede buscar una interpretación rebuscada, una interpretación pervertida. Es lo que la lógica, lo que una persona de bien, lo que el común de la gente puede interpretar en una relación jurídica, para lo cual se tiene obviamente muy en cuenta todos los que son los usos y costumbres en un lugar determinado. Entonces, la buena fe, la bona fide de los romanos es el actuar conforme, el actuar decentemente. Acuérdense que en Roma estaba el pater familia, ese señor que tenía toda su familia propia, su familia de sangre, pero también tenía a los agnados, a los cognados, que era gente en la cual se criaba, que estaba reunida en el entorno familiar, los esclavos, etc. Y esa persona debía tener un trato ecuánime, un trato justo, como un verdadero padre. Un padre debe actuar con ecuanimidad con todos sus hijos, con respecto a todas las personas que deben actuar. Y siempre debería buscarle la parte buena a las relaciones. Eso es el principio de buena fe. Y siempre se debe actuar de buena fe. Bien. Y esas normas es lo que las hacen obligatorias. Por eso el carácter de las normas es que lo pactado por las partes es obligación para las partes. Aquí, como son obligatorias lo que las partes pactaron, hay que tener en cuenta una figura que se llama el pacto comisorio. El pacto comisorio implica la posibilidad de resolver, es decir, de dejar sin efecto, de dar por finalizado, de dar por terminado, de dar por culminado un contrato. Puede ser que hay dos tipos de pacto comisorio: el pacto comisorio expreso y el pacto comisorio implícito. El pacto comisorio expreso es cuando las partes, cuando acuerdan ese contrato, cuando lo charlan, cuando lo perfeccionan, puede ser que establezcan una causal expresa determinada, que está manifestada, por la cual se puede dar por finalizado el contrato o se va a resolver el contrato. ¿No es cierto? Si no me entrega en el lapso de 10 días
el mono que le compré, queda resuelto el contrato, y no me va a poder exigir ninguna contraprestación a cambio. Y las partes no van a tener nada más que discutir, nada más que charlar, porque simplemente se ha cumplido la condición, el elemento que daba por finalizado el contrato, ¿no es cierto? Pero muchas veces las partes no expresan cuáles son los motivos de finalización del contrato. Entonces es cuando tenemos el pacto comisorio implícito, es decir, que está integrado en el propio convenio, es decir, que surge del incumplimiento de las partes. Entonces, cuando hay las partes no lo han convenido expresamente con el motivo de la resolución del contrato, lo único que tendrá que hacer es notificar a la otra por un medio fehaciente, es decir, por un medio comprobable, que puede ser carta de documento, telegrama condicionado o con la participación de un escribano, para darle a la otra parte la posibilidad de cumplir en media forma. Y si le da un plazo perentorio. Si usted no me entrega el auto que le compré en el plazo de 10 días, dejo sin efecto el contrato, ¿no es cierto? Y me tiene que devolver todo lo que pague, ¿no es cierto? Entonces, eso quizás no está establecido en el contrato, pero deviene, surge de lo pactado en el contrato. Lo único que tengo que hacer es notificar a la otra parte para darle la oportunidad de cumplir con sus obligaciones. Bien. Los contratos tienen una clasificación más extensa, yo se la he limitado a lo mínimo indispensable. Los contratos se pueden clasificar en unilaterales o bilaterales, onerosos y gratuitos, conmutativos o aleatorios, formales y no formales, nominados e innominados. Los contratos son unilaterales cuando las obligaciones que surgen del mismo recaen sobre una sola de las partes, y serán bilaterales cuando las obligaciones recaen sobre las dos partes que celebraron el contrato. Un ejemplo de contrato unilateral sería la donación o el comodato. La donación es un contrato donde una parte se obliga a transferir el dominio de una cosa a cambio de nada. No hay contraprestación, ¿no es cierto? Bilaterales sería la compraventa, donde una de las partes se obliga a transferir el dominio de una cosa a cambio de una suma de dinero. Los contratos son onerosos cuando persiguen obtener un beneficio, cuando persiguen obtener una ventaja, y gratuitos cuando no. Un ejemplo de contrato oneroso sería la compraventa, un ejemplo de contrato gratuito sería la donación. Entonces, por ejemplo, como vamos dando los ejemplos hasta ahora, yo puedo ir clasificando la donación hasta ahora como un contrato unilateral y gratuito, y la compraventa como un contrato bilateral y oneroso. Recaen obligaciones sobre las dos partes, y una de las partes o las dos partes persiguen obtener una ventaja o un beneficio. Después tenemos los contratos conmutativos, también llamados enigmáticos, y los aleatorios. Los contratos conmutativos son aquellos donde las obligaciones de cada una de las partes están perfectamente determinadas desde el momento de la celebración del contrato. La compraventa, la donación, el mandato, el leasing, etc. En cambio, los contratos aleatorios son los que dependen del alias, del azar, ¿cierto? Son precisamente los contratos condicionados, como vimos recién. Dijimos que el contrato de seguro es un contrato aleatorio porque tiene una condición suspensiva. La obligación de una de las partes, que sería la compañía de seguros, está supeditado al que se produzca un hecho futuro e incierto. Después tenemos los contratos formales o no formales. Ya explicamos que los formales son aquellos que para existir se deben cumplir ciertas formalidades determinadas por ley, ciertos requisitos, ciertas exigencias determinadas por ley, y los no formales es cuando no se tienen que ajustar a ninguno de estos requisitos. Y por último, los nominados e innominados. Nominados son todos los contratos que están regulados, que están contenidos, que están definidos por alguna ley.
Por ejemplo, compra-venta, donación, permuta, leasing, franquicia, mandato, cesión de derechos. Todos esos son contratos nominados porque están contenidos, regulados, definidos en el Código Civil y Comercial de la Nación. El contrato de trabajo es un contrato nominado porque está contenido en la ley de contrato de trabajo. En cambio, como yo les dije que regía el principio de la autonomía de la voluntad, puede haber muchísimos contratos que no están regulados todavía, que no están contenidos en una ley. Entonces, esos contratos se denominan innominados, es decir, porque todavía no están regulados por una ley específica. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, doctor. ¿Veamos bien? Bien. Bien. Hasta ahora entonces hemos visto contratos en general. Vamos a ver rápidamente un tema que se vincula íntimamente a estos contratos, que son los contratos de obras y servicios, que son los tipos de contratos que pueden llegar a tocarles a ustedes, por los cuales nos pueden llegar a contratar cuando se reciban de ingenieros. Fíjense, la definición es muy clara para entender la figura. Dice que hay contratos de obra o de servicios cuando una persona, que puede ser tanto física como humana como jurídica, ya sea contratista o prestador de servicios, actuando en forma independiente, y esto lo realizan con el único objeto de diferenciar el contrato de obra y servicios de la relación laboral, de la relación de trabajo. Por eso habla de actuando en forma independiente, porque quieren que no haya relación de dependencia. Se obliga a favor de otra, que se denomina comitente, en el caso de la locación de obra o de servicios, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Vamos a los hechos, traduzcamos esta definición. Entonces, es un contrato de servicios, es decir, que hay un acuerdo, voluntad, un nexo que se genera entre las partes, donde una parte va a contratar a la otra y la puede contratar o para que realice una obra material, como puede ser una construcción, la construcción de la casa, o para que lo asesore, como lo aconseje cómo realizar una casa. Cuando ejecuta la obra, realiza el hecho concreto, materializa la obra, va a ser un contrato de obra. Cuando lo único que se da es un asesoramiento, una dirección de cómo debería realizarse la obra, vamos a tener una locación de servicios, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, que yo contrate a una empresa constructora para que me haga una casa, que lo contrato a un ingeniero o contrato a un arquitecto, a que cuando se va a un estudio jurídico donde se pide un asesoramiento de cómo actuar para divorciarse, ¿no es cierto? El primero sería una locación de obra, el segundo sería una locación de servicios. Cualquiera sea el caso, siempre se tiene que hacer a cambio de una retribución, de una contraprestación económica que debe ser equiparable, equivalente al trabajo que implica la obra o el asesoramiento. Pero siempre se va a actuar independientemente. Es decir, cuando hay una locación de obras o servicios, el comitente, es decir, quien encarga la obra, quien encarga el servicio, no me puede decir ni el dónde, ni el cuándo, ni el cómo. Si yo quiero hacer la obra de noche, haciéndola vertical, lo puedo hacer. En cambio, en una relación laboral, nunca podría darse este tipo de vínculo. El patrón de la obra en la relación laboral va a decir el dónde, el cuándo y el cómo. Entonces, ¿cómo diferenciamos los tres contratos entre sí, los que tienen esa vinculación tan inmediata? La locación de servicios siempre es una obligación de medio, es decir, como es un asesoramiento, como es un consejo,
quien da el consejo no asegura en un 100% el resultado de ese consejo. Es decir, lo guía, pero no asegura que el consejo, no se responsabiliza por las consecuencias de ese consejo. Si sale mal, salió mal. En cambio, en la contrato de obra es una obligación de resultado. Quien lo realiza se obliga, se garantiza, se compromete a que el trabajo realizado es como debe realizarse, aunque él decida el cómo, el cuándo y el dónde. En el derecho laboral hay una relación de dependencia donde, como hemos dicho hasta ahora, el empleador me dice el dónde, el cómo y el dónde, y ante el incumplimiento del empleado tiene esa facultad sancionatoria, de castigo, etc. Bueno, esto lo vamos a ver rápidamente, porque el sistema de contratación, ustedes lo ven en varias materias, puede ser ajuste al salario, medida, coste y coste, o los materiales al cargo del contratista. Eso es cuestión de estudio. No merece obligación. Vamos rápido por el tiempo. Todo esto ya les voy a subir en el PowerPoint, porque esto no merece mucha explicación. Esto es algo que está establecido directamente por la ley y hay que estudiarlo para ver cómo se da la relación en las locaciones de obras y servicios. Porque aclara, por ejemplo, que si nada se combinó sobre cómo eran los medios de contratación, ajuste al sábado, medida, coste y costas, se establece que es ajuste al sábado y los materiales deben ser provistos por el contratista. Si nada se dice sobre la recepción de la obra, no está previsto, por ejemplo, un pliego, cuando hay un contrato de obra pública, se presume la aceptación de la obra cuando nada dice el comitente. Garantías también van a estar establecidas en los pliegos. El tiempo para reclamar los vicios ocultos, es decir, los vicios que no se ven a simple vista, que están disfrazados y que una persona sin conocimiento del puerto no puede conocer, hay un plazo perentorio para reclamarlo y un plazo para denunciarlo y otro plazo para reclamarlo. Si yo no lo denuncio, después pierdo el derecho a reclamarlo, o sea, prescribe la acción. Entonces, si yo conozco un vicio oculto, compro una casa y descubro que la casa se está hundiendo, y eso es algo que no podía ver, no podía observar cuando adquirí el inmueble, esto de tener 60 días de que me mudé a la casa para denunciarlo. Y después, para iniciar la acción de los daños y perjuicios, por lo que esto me produce, tengo 3 años en los casos de inmuebles y 6 meses en los casos de los muebles. Esto todavía lo vamos a terminar de aclarar en la próxima clase cuando hablemos de objeto de derecho. Inmuebles son las cosas materiales que no se pueden trasladar de un lugar a otro, como una finca, una casa, etc. Muebles son las cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro, y los bienes muebles se clasifican en muebles propiamente dichos y en semovientes. Los muebles propiamente dichos son aquellos que necesitan una fuerza externa para ser trasladados, y los semovientes son los que se impulsan por sí mismos. Un mueble propiamente dicho sería un auto, un tractor que necesita una fuerza externa para poder moverse, o moverlo cuando es una mesa o una silla, y los semovientes sería, por ejemplo, una vaca o un caballo que se pueden mover por sí mismos. Bien. Después también están enumerados cuáles son las obligaciones del contratista y cuáles son las obligaciones del comitente. Que todas las obligaciones es muy fácil recordarlas, muy fácil tenerlas en cuenta, porque obedecen nada más que al sentido común, que es ejecutar el contrato conforme las previsiones del contrato, los que las partes acordaron, y tener en cuenta mucho ese pacto de comisión expreso o implícito. Informar al comitente, es decir, quien encarga la obra, quien paga la obra, cuáles son los aspectos esenciales en el cumplimiento de la obligación. Proveer los materiales adecuados. Esto se refiere a la calidad y a la cantidad de materiales necesarios para realizar esa determinada obra de acuerdo a lo que convinieron las partes.
esos materiales provistos no los pueden utilizar arbitrariamente. No es diligentemente, sino es diligentemente, con diligencia, con precaución, todo lo contrario de la negligencia. O sea, tengo que hacer un buen uso de los materiales provistos, no un mal uso de los mismos. La obra se debe ejecutar en el tiempo convenido, porque si no se ejecuta en el tiempo convenido, vamos a tener gravísimas consecuencias, vamos a tener castigos por ese incumplimiento. Obviamente también debe permitir que quien encarga la obra, que quien paga la obra, pueda controlarla, pueda inspeccionarla, pueda concurrir al lugar donde se están realizando los trabajos y pueda controlarla. Estas obligaciones están elaboradas en el código, no es difícil entenderlas, simplemente hay que acordarse. Y las obligaciones del comitente principalmente son dos. Pagar la retribución, es decir, que es la máxima obligación del comitente, pagar la obra o servicio que se contrató, y ese pago tiene que ser en tiempo y forma, o en caso que el pago no lo realice en tiempo y forma, podrá tomar todas las medidas que sea necesario el contratista para asegurarse ese pago en tiempo y forma. Pues inclusive si no se realiza la obra por culpa del comitente porque no pagó, puede llegar hasta hacer una rescisión unilateral del contrato por culpa del comitente, ¿no es cierto? Entonces las obligaciones de cada uno deben ser cumplidas al pie de la letra y insistimos, los principios generales de los contratos deben ser de buena fe. Y la otra gran obligación del comitente es la recepción de la obra. Lo vamos a ver en una clase cuando hablemos de derecho público, derecho administrativo, sobre todo el contrato de obra pública. Nos interesa que lo tengan claro, lo estamos haciendo de forma muy genérica, muy general. Cuando se contrata una obra en el ámbito público, tenemos dos recepciones, una recepción provisoria y una recepción definitiva. La recepción provisoria es cuando se terminan de ejecutar los trabajos, entonces se da un periodo de 6 meses para probar, comprobar si la obra está bien hecha, si los materiales son los adecuados, ver si hay vicios aparentes y ver si hay vicios ocultos. Entonces, durante esos meses siguen tejiendo las garantías de la obra, y después cuando se hace la recepción definitiva, ya se deslinda la responsabilidad del contratista y ya queda en manos del comitente, ¿no es cierto? Nadie más va a discutir sobre esa obra. Y a partir de ahí ya se deslindan las responsabilidades. Lo vamos a volver a ver cuando hablemos de derecho público. Las responsabilidades. También es cuestión de estudiarla, tampoco es lógica pura, ¿no es cierto? Simplemente se dan algunos casos que se pueden dar puntualmente previstos por el código. Entonces, cuando se realiza la obra y esa obra se destruye, si la destrucción es por caso fortuito, ¿qué es el caso fortuito? El caso fortuito es algo que no puede preverse y que previsto no puede evitarse, como podría ser un terremoto. No puede preverse o no puede evitarse. Entonces, si la destrucción de la obra que ha sido contratada se produce por un caso fortuito, se extingue, se muere el contrato y solamente se puede cobrar el valor de los materiales y la compensación de la tarea. Ya serían los saberes, la remuneración por haber realizado el trabajo. Pero no se van a cobrar daños y perjuicios. O sea, solamente se van a cobrar los materiales que se pusieron en la obra y el tiempo, el trabajo efectivo que se realizó. Ningún otro tipo de contraprestación. Ahora bien, si la destrucción de la cosa atiende a la mala calidad de los materiales, es decir, que no se cumplió con lo que está pactado en el contrato, el comitente no tiene por qué pagar el precio, la contraprestación que se comprometió, porque el contratista no puso los materiales que se había obligado a comprar. Es una solución salomónica totalmente lógica. Y después, si el comitente, es decir, quien encarga la obra, está en mora en la recepción, o sea, tarda en recibir la obra, hay que pagar una retribución. Esa retribución, generalmente en la obra pública, se llama mayores costos.
porque mientras no se reciba la obra, el contratista se tiene que seguir haciendo cargar la obra, controlarla, vigilarla, repararla, porque lo tiene que entregar en condiciones. Entonces es una carga para el contratista y esa carga la está generando el comitente. Entonces es lógico que se le reconozcan las variaciones de precio, el mantenimiento, etc. Eso es mientras se entrega la obra. Después de entregar la obra, el constructor, es decir, el contratista, responde por los daños que comprometen la solidez de la obra, ¿no es cierto? Se hace cargo, es responsable por la calidad de la obra que ejecutó. Y lo grave que esa responsabilidad es por los 10 años. Lo importante es que lo sepan porque es la responsabilidad. Si uno hace un mal cálculo de la estructura de un edificio y se equivoca y en vez de poner los hierros del 8, puso los hierros del 12 en el cálculo, lo que hacen más rígida la obra, generan después la rotura y la caída de la obra. Esa responsabilidad por el mal cálculo se tiene por 10 años, que en realidad en la parte práctica son 11 años, porque son 10 años para que opere la prescripción, más un año para que se prescriba la acción de interponerlos. Entonces esa es la responsabilidad que tiene un profesional, un ingeniero, un arquitecto, cuando es una locación de obra. ¿Y por qué nada más que una locación de obra? Porque hemos dicho que la locación de obra es una obligación de resultado. Es decir, se garantiza, se asegura que el trabajo realizado, la obra realizada, está hecha conforme las mejores normas, el conocimiento, la especialidad, los mejores materiales, etc. Entonces, es una responsabilidad bastante extensa, ¿no es cierto? Y cuando se cumple el contrato, acá lo que queremos ver cuáles son los motivos por las causas por lo cual puede finalizar esa relación en la locación de obra o en la locación de servicio. Cuando se realiza la obra y se pagó el precio, entonces las dos partes cumplieron lo que se obligaron y nada se debe, que es un motivo de extinción normal de la obra. Cuando desiste el prestador, es decir, que abandona la obra, en ese caso o tendrá que llegar a resarcir al comitente por los perjuicios que le puede llegar a generar. En realidad, esto lo prevé no solo el Código Civil, sino, por ejemplo, lo prevé la Ley 4416, que es la Ley de Obra Pública, y que en ese caso puede ser una rescisión unilateral por culpa del empleador, por culpa del comitente, una rescisión unilateral por culpa del contratista, pero también puede haber una rescisión acordada entre las partes cuando se torne necesaria la obra y las dos partes deciden no llevarla a cabo. Pueden acordar que se dé por extendido el contrato sin ninguna consecuencia gravosa para ninguna de las dos partes. Pero si es una decisión unilateral, siempre la otra parte va a tener que resarcir los daños, los perjuicios que ocasiona esa finalización del contrato fuera de lo acordado primitivamente. A veces hay imposibilidad de terminar la obra, que sería algo similar al caso fortuito fuerza mayor, algo que no puede preverse o que el proyecto no puede darse. Ahí, para no responder por los posibles daños que pueda tener alguna de las otras partes, habrá que demostrar simplemente que se actuó diligentemente, que se tomaron todos los recaudos que la conducta exigía. Después tenemos otro caso que se dan muy pocas oportunidades, que es la muerte del comitente cuando era imposible la ejecución de la obra. Esto es bastante difícil, porque el comitente, que es quien encarga la obra, puede ser una persona jurídica, las personas jurídicas no se mueren, y si es una persona humana, una persona física, esa persona física va a tener deudas, va a tener hijos o cónyuges o padres que hereden su patrimonio, y al heredar y recibir su patrimonio también heredan sus derechos y obligaciones. Entonces, es muy, pero muy raro que se pueda dar la extinción de una obra porque se haya muerto quien contrató la obra, ¿cierto? Se tendrán que hacer cargo sus herederos, ¿cierto? Y por muerte del contratista, esto sí es más factible, porque muchas veces
se contrata para ejecutar en la obra a personas por sus calidades personales. Son los que se denominan los contratos intuito personae. Es decir, tengo especialmente en miras los conocimientos, las capacidades, las habilidades de esta persona. Por ejemplo, si yo contrato un pintor de cuadros, ¿no es cierto?, para que realice un retrato y se muere, nadie lo va a poder suplantar. Entonces ahí se va a extinguir el contrato sin ninguna consecuencia gravosa para ninguna de las partes, porque la muerte no es querida y porque nadie va a poder realizar el trabajo como lo realizó esa persona. Así que todas estas consecuencias de la alocación de obras y servicios es algo sumamente lógico, y nada más que repasarlas, memorizarlas. Pues yo creo que derecho administrativo, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Bien. ¿Quedan más o menos claros los conceptos, chicos? Está aburridísima la clase porque he visto que se han ido varios. ¿Se han aburrido mucho? No, muy interesante, doctor. La parte de contrato estuvo buena, muy buena. Interesante. Lo vamos a perfeccionar un poquito más y vamos a terminar de entender un poco más esto cuando veamos derecho administrativo, los contratos de obra pública, que son donde principalmente ustedes van a tener que participar y que veamos los pliegos, etcétera, que son parte de los contratos, que posiblemente o van a tener que interpretar o van a tener que hacer los pliegos. Lo importante, lo que a mí me interesa de esta clase, que les quede claro como profesionales que son, es que es un contrato y que no confundan con otras figuras o que necesitamos para que exista un contrato. El contrato, simplemente, hablando lo más sintética y campechanamente posible, es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas o intereses o partes destinadas a arreglar sus derechos. Es cuando se entrelaza una oferta con una aceptación por la cual se acuerdan derechos y obligaciones para las partes. Es lo único que yo necesito para que exista un contrato. Yo insisto, no necesito un papel, no necesito ninguna otra forma de prueba. Lo único que requiero es esa doble manifestación de voluntad para que exista el contrato, ¿no es cierto? Después vendrá la clasificación, o formales, no formales, pero eso es lo que tienen que tener en cuenta para que se realice. Supónganse, posiblemente ustedes, algunos será afuera, han tenido que celebrar un contrato de alquiler, un contrato de locación. Para celebrar un contrato de locación no tengo que escribir nada. Simplemente si una persona dice, yo alquilo esta casa por 5.000 pesos, departamento, y ustedes dicen, bueno, yo acepto alquilarla por 5.000 pesos, desde ese momento existe el contrato y las obligaciones son recíprocas para las partes, ¿cierto? Y se pueden exigir compulsoriamente. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces las palabras se las lleva el viento y por eso necesitamos instrumentarla, por eso necesitamos llevarla a un papel para demostrar cuál es el acuerdo, cuál es el precio, cuáles son las pautas. Pero si ustedes lo acordaran, vuelvo a insistir, por una reunión de Zoom y quedara grabado, vale como medio de prueba y como un contrato cuando tengan que exigir el incumplimiento de alguna de las partes, ¿no? Eso es lo que más me interesa que les quede claro. Bien, ¿alguna duda sobre este tema? No, profe, perfecto, sin dudas. Sin duda, buenísimo. Ahora les subo este Power y los voy a dejar descansar 5 minutos porque a las 5 ya tienen clase con la doctora Jan. ¿Eh? Y bueno, ya les pregunto por el grupo si después que hable con el doctor Carbone y la doctora Llano, si damos clase el lunes que viene o algún otro día que ustedes tengan disponibles, no sea muy gravoso, si no quiero perder una clase más. ¿Sí? Así que ya lo consultamos durante la semana. Muy bien. ¿Por Chicos, qué? ¿Qué pasa el lunes que viene? Es feriado. Ah, Es feriado porque no, porque viste que con este mundo virtual uno se le escapan los feriados. No sé si porque es el 20 de noviembre
el feriado. No sé si el lunes que viene o el otro. Yo también estoy medio corrido con el almanaque. O sea, me voy a fijar todo eso y después se lo consulto por el grupo de WhatsApp para no perder esa clase. ¿Mm? Bien. El 23 es. Entonces, no es el lunes que viene, sino el otro. Entonces lo acordamos la semana que viene. Gracias. Qué único, Matías. Gracias, Matías. Entonces, tenemos un lunes más de clase y después arreglamos para el otro. Muy bien, chicos. Nos vemos el lunes que viene. Saludos. Suerte. Chao, chao. Chao, gracias. Saludos, Hasta profe. luego, doctor. Hasta luego. Chao, profe, Chao, chao. gracias. Chao, profe.